tenido una pérdida de un familiar muy querido, por ejemplo, María, que perdió a su hijo, o yo que perdí a mi mujer, hemos tenido sincronicidades. ¿Qué son? Entonces estábamos cuatro mediums y la consultante, y le hizo unas preguntas que quería ya saber, ¿no?, de su hijo, y según estábamos escuchando, la pista de audio empieza a hacer ruido, sonar, se oyen palabras, y yo empiezo a escuchar, y empiezo a decir... Claro, ¿yo cómo voy a decir esto? Y ya hicimos una práctica así con mi hijo Julio, y él lo metió en esas máquinas. Estamos ahí escuchando, analizando estos ruidos, que parecen ruidos, pero con el tono de voz de mi hijo y la voz. Y en el momento que llega y dice... En este episodio estamos con Carlos Heras, que tras perder a su mujer, desarrolló una máquina capaz de captar mensajes desde el otro lado, con el objetivo de volver a comunicarse con ella. Y con María Iglesias, que tras perder a su hijo, desarrolló su mediunidad evidencial. Dos historias marcadas por la pérdida, pero unidas por un mismo propósito: ayudar a otras personas a comunicarse con sus seres queridos. Y cuando es una muerte trágica, ¿no?, cuando habéis visto este tipo de cosas, ellos están en otro lado y lo pasan mal por ese tipo de muerte, o a lo mejor no se han enterado de que se han muerto. A mí, cuando yo he sentido alguna muerte de esas rápidas, he sentido como un... ¿Y algún consejo que podáis dar vosotros, ¿no?, que estáis allí, que lo veis todos los días, para la gente que nos está viendo a la hora de que tienen una pérdida o quieren conectar con un familiar, para detectar que esa persona es verdadera? Hoy podemos tener un podcast súper especial, porque tenemos a María Iglesias con nosotros, que ya hemos grabado un episodio anteriormente. Nos contó cómo perdió a su hijo y empezó a recibir señales, y hoy en día se dedica a la mediunidad evidencial. Y estamos con Carlos, que ha desarrollado una máquina capaz de conectarse con el mundo espiritual y podemos escuchar audios y mensajes de nuestros seres queridos. Así que bienvenidos a Deja Fluir. Un placer de estar aquí con vosotras y encantados de dar información de lo que nosotros manejamos. Va a ser un placer. Muchas gracias por haberme vuelto a invitar a este hermoso podcast, y gracias para todos los que nos ven en directo o en diferido. Saluda a tu comunidad, que es muy bonita, muy hermosa. Gracias. Bueno, vamos a empezar contigo, Carlos. ¿Cómo fue que te dio por desarrollar una máquina capaz de conectar con los seres queridos? Bueno, todo esto, el principio de todo esto, yo soy informático, pero el principio de todo esto fue el detonante, fue la muerte de mi mujer, de Lucía. Yo no estaba metido en este tipo de cosas para nada, porque informático, y también soy músico, y siempre estaba en mis cosas y tal. Y entonces cuando ella falleció, pues aparte del shock tremendo que me llevé, y empecé a mirar información sobre duelos y tal, porque estaba hecho polvo, ¿no?, en internet, y de repente me encuentro con un vídeo que es ECMs, experiencias cercanas a la muerte, del doctor Sanz Segarra, y que viene a decir este señor, con esa seguridad que habla este hombre mayor, ¿no?, que la conciencia sigue después de la muerte física, y que por las experiencias de gente que ha vuelto después de una muerte clínica con parada cardiorrespiratoria, encefalograma plano, que el cerebro ya no está recibiendo oxígeno porque no recibe sangre, y resulta que en esa circunstancia, pues ellos comunican, muchos que han podido volver, también por los medios que hay, de desfibriladores, de la adrenalina, todas estas cosas, ¿no?, han vuelto y han empezado a contar, pues todas historias muy parecidas. O sea, que no eran alucinaciones, porque si fueran alucinaciones, cada uno vería una cosa distinta, pero hay cosas en común en todos. Y que podían establecer contacto con seres fallecidos en eso que ellos... Y se comprobaba que era cierto, porque todo eso que veían cuando salían del cuerpo, que se veían ellos ahí, todas estas son muertes clínicas probadas en hospitales, porque luego había muertes clínicas que luego se han recuperado, pero aquí estaba comprobado que estaban muertos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si la conciencia sigue, y todos dicen que todos transmiten un estado de felicidad, de que están mucho mejor allí, que luego no quieren volver. Los que vuelven a regar dientes, dicen, no quería, estaba mejor allí, ¿no? Pero le han dicho, no, tienes que volver porque tienes que terminar lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces digo, pues si eso es así, digo, yo me quiero comunicar con Lucía, ¿no? Me quiero comunicar con mi mujer. Y entonces empecé a mirar ya, claro, hoy día tenemos información en internet muchísimo de todo tipo, ¿no? Y empecé a mirar todo el tema de mediunidad, empecé a ver el tema de transcomunicación instrumental, que es lo que yo hago, que es TCI, se llama TCI, transcomunicación instrumental, que
a través de tecnología analógica o digital, resulta que tú puedes conectar y puedes tener respuestas, ¿no? Entonces me interesó muchísimo porque me gusta manejar cacharros y tal, que soy informático y tal. Y entonces todo esto empecé a hacer unas máquinas muy sencillas, ¿no? que hacían cosas y tal. Y se lo comenté a mi hijo, que mi hijo es técnico de sonido, que ha sido cámara de televisión y ha sido realizador también. Digo, estoy haciendo esto. Y dice, bueno, yo aquí no me quiero meter. Y dice, yo te ayudo si quieres un poco en la parte técnica del sonido. Y igual, pues me ayudas con esto. Y claro, cuando lo vio, se metió a fondo él también. Dijo, esto es la bomba. Y entonces empezamos a trabajar y empezamos a crear lo que llamamos máquinas, que son aplicaciones. En principio, yo manejo sistemas Linux, pues con programación de tipo Python, pues iba haciendo cosas y tal, ¿no? Y iba teniendo resultados. El primer resultado que tengo es con mi mujer, con Lucía, que yo le pregunto, porque yo, claro, tenía que saber cómo estaba, ¿sabes? Si está bien, ¿no? Si estás ahí, dime algo, ¿no? Y en una de las grabaciones que estaba haciendo mi hijo, yo digo, para aquí, y se oye, estoy muy feliz, porque yo le pregunto, Lucía, ¿cómo estás? Por favor, dime cómo estás. Estoy muy feliz, pero contenta, ¿sabes? Estoy muy feliz, pero así, con su voz, con su tono. Y esa estoy muy feliz no estaba en esa grabación suya. Nosotros utilizamos grabaciones de seres queridos fallecidos. Esas grabaciones, con la programación, las partimos en fragmentos de milisegundos, de 100 milisegundos, que no es ni una sílaba, porque como comentaba antes, un segundo son 1000 milisegundos, pues 100 milisegundos pues, son fonemas, ¿no? Y además en esa grabación no hay en ningún momento dado estoy muy feliz, no existe esa palabra, ¿no? O sea que eso la ha compuesto. La ha compuesto estoy muy feliz, son casi 4 segundos, pone a 10 o 15 fonemas, o sea, ha juntado 60 o 80 fonemas para formar una frase, que eso es imposible. Eso es como acertar la lotería. Porque claro, tú antes de lo de tu mujer... ¿Tú ya trabajabas con ese tipo de tecnología? Sí, además yo me he dedicado mucho al tema del streaming. Uh-huh. Yo he montado servidores de streaming y también al tema de seguridad. Yo he trabajado para Guardia Civil y para el Ministerio del Interior, y, ¿sabes? Dando clases de todo el tema de muchas aplicaciones, ¿no? Y yo trabajaba en eso, o sea, y trabajaba haciendo plataformas de streaming. Por ejemplo, yo creaba los servidores para que emitan y mi hijo, por su lado, que no coincidíamos nunca, él era el cámara y el realizador que enviaba a los servidores que yo creaba, pero nunca coincidíamos. O sea, pero sí que era un trabajo como muy compatible el suyo y el mío, ¿no? Por eso cuando unimos esto, dijimos, joder, si hacemos una plataforma online para hacerlo, que es la idea nuestra, porque eso es nuevo, no existe. O sea, lo que hemos hecho nosotros no existe. Y la plataforma online consiste en una plataforma donde están estas aplicaciones, donde por videoconferencia, que nosotros hemos creado un sistema de videoconferencia especial. Porque ¿qué pasa con el Zoom, por ejemplo? Que está bien el Zoom, o sea, para ciertas cosas, pero por ejemplo el Zoom tiene el problema que tiene una serie de filtros que hay sonidos que no deja pasar para que se oiga bien. Y precisamente nosotros estamos utilizando ruidos blancos y cosas de estas, eso no lo va a estropear todo, no va a dar resultado, ¿no? Entonces tuvimos que crear una plataforma de videoconferencia que nos permitiera todo eso, ¿no? Entonces, la plataforma nuestra es un sistema de videoconferencia y un sistema de aplicaciones que llamamos máquinas, que lo explicaremos en qué consiste cada máquina o lo que sea, y en el cual se puede conectar alguien que quiere consultar sobre su familiar. Nosotros podemos utilizar, si esa persona tiene grabaciones de su familiar por WhatsApp o lo que tuviera, nos lo manda y nosotros creamos ahí unas pistas, y esas pistas son las que utilizamos con la propia voz del ser querido fallecido. Y la persona, el consultante, está en la sesión siendo participante activo. O sea, nosotros no decimos, ha dicho esto, sino él, como conoce más a su familiar, dice, mira, aquí está diciendo esto. O sea, que es un sistema nuevo, porque en otros sistemas de transcomunicación hay alguien que dice, ha dicho esto y tal. Y digo, te lo puedes creer o no. Pero aquí no, porque el consultante es la parte más activa de todos, ¿no? Entonces es totalmente nuevo, se nos ocurrió, porque mi hijo y yo somos dos frikis, los dos. Él ha salido a mí, o yo he salido a él, ya no sé. Y tú también. Tres frikis. Y entonces yo, a la vez que estaba estudiando todo esto de hacer esto, vi el tema de biounidad, ¿no?
Bueno, vamos a ir ahora a profundizar en la máquina, en las funciones, ¿no? De manera que lo podamos entender, porque claro, es muy complicado para nuestra mente humana entender cómo funciona, ¿no? Y en ese momento que ella falleció, ¿tú estabas relacionado con la espiritualidad? ¿Sabías que podía haber vida después de la muerte? ¿O Mi mujer tuviste sí, alguna señal? mi mujer era muy espiritual, ella sí, me contaba cosas. Me decía que después ella iba a volver a casa, que realmente era casa, que tal y cual, ¿no? Me contaba todo esto, ¿no? Y me contaba muchas cosas que yo, bueno, tampoco, no se lo negaba, tampoco me parecía interesante, ¿sabes? Pero yo estaba metido en otras cosas. Yo toco el violín, hago cosas de informática y estaba en mi rollo, ¿no? Y estaba en el suyo y los dos nos comentábamos cosas, ¿sabes? Como tenemos actividades muy diferentes, siempre estábamos hablando, los dos. No parábamos de hablar. Mi mujer y yo no paramos de hablar en todo el día. Desde que nos conocimos hasta el final no paramos de hablar. Y porque teníamos actividades muy diferentes. Y ella me contaba todo esto, ¿no? De la espiritualidad, de lo que pasa después de la muerte, de tal, todo esto ella estaba muy preparada para Wow, el qué tema. curioso, ¿no? Que ella, porque ella se dedicaba a la mediunidad o algo No, relacionado. no, ella era, digamos que practicaba taoísmo, ¿sabes? El taoísmo, y entonces, pues bueno, el taoísmo también tiene una parte, porque esas culturas orientales están muy avanzadas en este aspecto, ¿no? Aquí en nuestra cultura occidental es muy materialista, se basa mucho en lo científico. Lo que esto es científico está demostrado y se ha convertido la ciencia en la religión, con dogmas ya y todo, ¿no? Que te lo tienes que creer porque la ciencia dice y no admite cosas que... Sin embargo, si te vas a religiones orientales, indias, hindús o tal, ¿no? Joder, te das cuenta que ellos hablan de cosas que se empiezan a hablar ahora ya con la física cuántica, el entrelazamiento cuántico, todo esto, cómo tiene que ver con lo que dicen esas filosofías, religiones filosóficas, ¿no? Y joder, entonces, y aquí ella estaba metida en ese tema, ¿no? Y entonces, claro, cuadra mucho con esto. Y ella, claro, te comentaba que iba a volver a casa porque ya lo había visto, lo había sentido. Sí, ella decía, es que esto no, yo no soy de aquí, decía, es que yo tengo que volver a casa y tal, decía, ¿sabes? Digo, yo estate tranquila, digo, para morirse hay tiempo, luego puede estar muerto siglos, ¿no? Y tal, se reía eso, ¿no? Pero sí, ella estaba convencida de que había otra vida y que, ¿sabes? Y en ese sentido, sí, era muy espiritual. Y te lo vino a demostrar. Y luego me lo ha demostrado, porque yo estaba totalmente desconectado. Estaba desconectado. Y ya dije, no, digo, Lucía, me tienes que hablar, me tienes que decir cosas, tengo que saber cómo estás. Yo es que tenía que saber cómo estaba, ¿sabes? Y fíjate que por ejemplo, me dice, ¿y cómo sabes que es ella la que te dijo, estoy muy feliz? Vale, pues en otra psicofonía, una cosa que hablamos, porque hubo un momento que estábamos como mal, ¿no? Porque discutimos y no sé qué tal igual, pero bueno, poca cosa, ¿no? Y yo no quería hacer una cosa y ella sí, estaba empeñada y yo no quería ni coña, ¿sabes? Y eso nos llegó a enfrentar bastante, ¿no? Enfrentar, vamos, que no estábamos de acuerdo, ¿no? Y yo lo veía horrible lo que quería hacer ella, es que es un error. Pero ya, como digo, pensé, mira, si al final las mujeres siempre tienen razón. Al final, digo, conduce tú. ¿Cómo que conduzca yo? Digo, sí, conduce tú. Lo hacemos. Tú dices que yo lo que tú me digas, yo lo voy haciendo y ya está. Organízalo y lo hacemos. Ah, sí, y se puso contenta, ¿sabes? Bueno, pues en una de esos audios, que me dije que era muy feliz, que no sé qué, y de repente me dice, conduce tú, ¿sabes? Eso solo lo sabíamos ella y yo. Y vosotros que lo acabo de decir. O sea, eso es una cosa nuestra. Conduce tú, ¿sabes? Porque ya no estaba ella, ¿no? Entonces que yo ya, mi vida la tengo que conducir yo. Y las palabras salen como tal, ¿no? Conduce tú. Y claro, y eso estaba relacionado con lo de la pelea que habíais tenido Claro, antes, ¿no? recordándome, decir, ahora que no estoy, ya conduces tú. Pero, claro, porque ahí mucha gente que nos estará viendo dirá, a lo mejor estoy muy feliz, era una IA. Como le puedes preguntar cómo estoy a ChatGPT y te dice, estoy bien. Pero claro, en ese tipo de cosas son cosas que solo lo puedes saber tú, que no hay una IA que esté en tu cerebro y vaya a saber que te tiene que decir eso en clave. Claro. Y cuando empezaste a desarrollar la TCI, ¿no? Esta comunicación instrumental se llama, ¿no? Lo he dicho bien. Claro, ¿cómo funciona exactamente para recibir? Claro, porque entendemos que cuando conectas una radio hay diferentes frecuencias, ¿no? Pero cuando conectas con familiares fallecidos es como que están en otra frecuencia y conectas con esa radio. Claro, es que realmente todo, lo que está claro que todos somos frecuencias, todo es frecuencia. Los colores son frecuencias.
Los sonidos son frecuencias. Y todo lo que decimos que es sólido no es sólido. Toda la materia está compuesta de átomos que están en continuo movimiento. Aquí lo que pasa en esta mesa es que hay más átomos concentrados y por eso nosotros no podemos pasar la mano, pero a lo mejor una esponja sí. O sea, es una cuestión... estamos hechos de lo mismo, átomos, ¿no? Y todos vibramos en frecuencias. Entonces, ellos también están vibrando en frecuencias, entonces hay con ciertas cosas que puedes vibrar en su sintonía y tener esa comunicación. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos antes, lo que se está descubriendo ahora con la física cuántica, que yo no tengo ni puñetera idea, por eso no me gusta hablar mucho de cuántica, porque todo el mundo se pone a hablar de cuántica y vale para todo. Esa es la baja suiza aquí pero sí que es cierto que el entrelazamiento cuántico es esa unión que hay de todo, porque todo está unido, que ya hablaba de ello Jung en sus sincronicidades, en la sombra, todo esto de Jung, ¿no? Que es el primero que ha empezado a decir eso, ¿no? Ahora ya dice, no, esto, claro, no, joder, Jung. En esa época, ¿no? Que Jung, al fin y al cabo, es un alumno de Freud, ¿no? Es de esa época. Y sin embargo ya está hablando de todo este tipo de cosas, ¿no? De esas sincronicidades que se dan y que es lo que hablamos, las señales, muchos que hemos tenido una pérdida de un familiar muy querido, por ejemplo, María, que perdió a su hijo, o yo que perdí a mi mujer, hemos tenido sincronicidades. ¿Qué son? Son casualidades muy poco probables, ¿sabes? Es muy poco probable. La primera que tuve yo, yo un día fui al dentista, que una buena mal, yo siempre iba con Lucía al dentista, al médico, siempre estábamos juntos, ¿sabes? Y a veces decías, mira, mientras que tú haces esto, yo hago esto. Y luego decimos, no, hacemos esto y luego hacemos esto otro. Éramos así. Éramos pesados para eso. Y entonces, bueno, pues llega en una clínica grande, llega la dentista, la doctora, me planta la anestesia y dice, bueno, me voy a hacer unas cosas mientras que te hace efecto. Y vale, me quedo ahí. Y dije, Lucía, estás aquí conmigo, ¿verdad? ¿Lo sentiste? Sí, digo, estás... Y de repente se oye en el pasillo, hola Lucía. O sea, alguien entró en la clínica que se llamaba Lucía, pero justo en el momento que dije, es que no pasó ni un segundo, ¿sabes? Estás aquí conmigo, ¿verdad? Hola Lucía. Pues una persona que conocían, muy conocida de la clínica, a lo mejor era una enfermera o otro médico o un cliente, lo que sea, que se llamaba Lucía, ¿no? Y eso son sincronicidades, ¿sabes? Que puede ser una casualidad, puede ser, pero joder. Eso ya si le pones mente, pues ya es casi... Sí. Claro, pero ahí los dos empezaste a recibir señales. Tú también recibiste señales de Julio, ¿no? Sí, siempre. Y a mí lo que me hacía gracia es la forma que desde el mundo espiritual nos unieron a Carlos y a mí, profesionalmente. De qué forma más curiosa, ¿verdad? Sí, otra casualidad de estas que... Claro, dices que casualidad o diseño. El mundo espiritual lo sincroniza todo, ¿no? Porque ¿cómo fue eso? Todo. Pues mira, estábamos en un grupo de duelo. Hay un grupo que es muy bueno que teníamos cada semana, creo que era, nos reuníamos por Zoom, pues gente que también estaba pasando por procesos de duelo, y a veces entrevistábamos a alguien y otras veces hacíamos charlas en grupo, ¿no? Estudiábamos un libro, ¿no? Y luego o veíamos una película y hablábamos de ella, temas espirituales. Y yo recuerdo que tú entraste, pues por aquella, yo ya llevaba tiempo, porque ya llevaba más tiempo ahí. Y recuerdo que contabas tú una experiencia de tu mujer con una bombilla o algo de eso. A mí me suena algo de eso. Bueno, sí. Luego la cuentas. Sí. Y ahí nos juntó, o sea, de repente era la época en la que yo estaba haciendo las prácticas de mediunidad, cuando me había formado como medium, y me ofrecía ese grupo, ¿no? Dije, bueno, pues, y me dijo el que lo lleva, dice, aquí te vas a hartar a hacer prácticas. Si lo que quieres son prácticas, y me harté. Entonces, un grupo de duelo. Claro, ahí fue donde nos conocimos, que luego una sincronía hizo que... una cosa rara que nos juntara. Como un error. Un error, pero bueno. Lo acepto. El caso es que luego yo, cuando me puse a formar a personas, dije, yo voy a hacer formaciones para enseñar a otros a ser medium. Él me escribió, María, yo quiero formarme contigo porque tenía ese interés. Lo que pasó es que en ese grupo se ofrecieron a dar una sesión gratis unos medium. Sí, medium. Y una se llama Nosotros. Montserrat. Como yo, que yo también soy María Montserrat. Entonces, Claro. El que quiera apuntarse, que lo diga y tal y cual. Con Monse. En Instagram. Y yo digo, pues quiero. Y puse Monse Instagram. Y salió María.
Claro. Digo, oye, que hemos quedado para que me gustaría hacerle. Y dice, no, si no te tengo agendado ni nada. Yo no le tenía agendado. Dice, sí, que tú. Pero tú no eres Monse. Digo, sí, pero yo, o sea. Porque la gente me confundiste con ella, ¿no? Claro, la gente me llama otra María Monse. Iglesias. Entonces, no sé cómo buscó María Iglesias, porque tú ya sabías que yo me llamaba Monse también. Sí. Y ahí quedó ya el contacto. Nos pasamos los teléfonos y luego cuando hice la formación, fue cuando, ¿verdad? Te apuntaste, uno de mis primeros alumnos. Fue muy gracioso. Sí. Yo quiero aprender mediunidad para luego encajar todo esto, porque todo esto son piezas de puzzle. Al igual que, y al mismo tiempo yo digo que hay una sincronía, porque a mí la tecnología, todo esto me daba miedo. Entonces yo dije, claro, ¿de qué manera el otro lado, nuestros seres queridos, nos hacen que a mí se me quite el miedo y a él entienda, por ejemplo, más en la forma de comunicarse siendo medium? Pues de esa manera nos unieron. Entonces él luego, después de terminar el curso conmigo, dice, María, estoy trabajando en un proyecto que lo tienes que ver. Y se trata de... Digo, uy, a mí eso me da miedo, no. Que no. La tecil, digo, eso de ruidos, digo, no, a mí eso no a mí me da miedo, digo, no, que tienes que probarlo porque es interesante. Bueno, pues yo dejé así un poquito la cosa y ya un día me dice, ¿queréis que nos reunamos y tal? Y digo, bueno, tengo un amigo que es un poco friki, que le encantan las psicofonías, que de hecho dice que muchas veces duerme con ellas. Digo, tú estás más loco. Dice, yo me pongo psicofonías para dormir. Digo, lo tuyo no es ¿Psicofonías normal. para dormir? Sí, es muy gracioso. Es muy cachondo. Y digo, ¿te vienes conmigo? Digo, que tengo un alumno que está haciendo un proyecto de... pues sí, vamos a ver, venga. Y yo, como venía él, digo, bueno, así ya es como que iba un poco respaldada. Y empezamos a hacer ahí unas prácticas, ¿verdad? Que nos enseñó lo que estaba haciendo, que yo me quedé alucinada. Hicimos una práctica así con mi hijo Julio, con la voz, porque yo le pasé unos audios de la voz de Julio, y él lo metió en esas máquinas. Y empecé a escuchar a mi hijo, le hicimos preguntas, y es que yo alucinando porque... Pero el primer momento sería increíble, ¿no? Para claro, ti. porque además, casualmente, fíjate cómo era mi hijo, para que a mí no me diera miedo, diría, espérate que voy a ir más allá. Yo por la mañana le había estado preguntando unas cosas a mi hijo Julio. Yo digo, cariño, tal, no sé qué, mis conversaciones que tengo con él, pero había una cosa que yo tenía insistencia en, venga, a ver cuándo, ¿no? Y justo esa noche que tuvimos la sesión, hicimos esa práctica, en una de las cosas que le preguntamos, porque tú le preguntas al ser querido 3 preguntas y ellos contestan 18, ¿no? Y a lo mejor no te contestan a lo que tú quieres, pero te dan otras señales que es lo que tú necesitas siempre, ¿no? Y en ese caso yo me acuerdo que estamos ahí escuchando, analizando estos ruidos, que parecen ruidos, pero con el tono de voz de mi hijo y la voz, y en el momento que llega y dice, estoy con mi hija en Madrid. Claro, dicen esto, eso no tiene nada que ver. Digo, justo era lo que yo le había preguntado. Digo, ¿en serio? Digo, no me lo puedo creer. Yo le había preguntado una cosa que era una cosa muy, muy personal, que no lo sabe nadie, solo yo. Entonces, claro, cuando da esa frase, digo, escucha, está diciendo, estoy con mi hija en Madrid. No tiene sentido. No tiene sentido, para mí sí. Y claro, esa fue una de ellas, ¿no? Luego ya empezamos a jugar con Julio. Julio se presta siempre para todo, ¿verdad? Desde el otro lado se entretiene. Sí, Julio está del otro lado organizando todo. Y es muy gracioso, porque un día así preguntándole, vamos a preguntarle algo así, le digo, venga, pregúntale tú, Carlos, a su hijo, a Charlie. Y dice, bueno, Julio, ¿qué grupo de música te gusta? Dinos cuál es tu grupo de música favorito. Y yo me quedo así pensando, digo, pues a Julio no le gustaba ningún grupo. Yo decía, si le gusta el Duki. Es un cantante de trap, el Duki. Y de esto que empezamos a hacer, ese ruido que hacen las máquinas, y de repente suena el Duki. Y otra vez, el Duki, batalla de gallos. Yo decía, ¿en serio? Porque batalla de gallos son cuando se enfrentan cantando entre ellos, ¿no? Sí, así como... ¿sabes lo que son las batallas de gallos? Sí, de los cantantes de rap y de trap. trap. Digo, no me lo puedo creer. Ya, o sea, cosas así tan concretas que diría mi hijo, mamá, ahora te vas a quedar y vas a hacer esto. Y además no solo eso, que se lo estamos enseñando a todo el mundo, que bueno, eso ya lo contaremos luego. Y cuando dice, porque mi hijo también hacía rap, exacto. y entonces, y el día del concierto, ¿dónde estabas? Dice, estaba con Carlos tomando una cerveza. Claro, en ese mismo audio dice, estoy con Carlos tomándome una cerveza, o estuve con Carlos tomándome una cerveza. Bueno, dejamos ahí la cosa de, bueno, otra locura, ¿no? Pero o sea, él soltó que estuvo con Carlos, pero Carlos era él. Charlie. O sea, su hijo es Charlie, ¿no? Que son más o menos de la misma edad que tiene. No, mayor. Charlie, ¿cuánto 40, tiene?
40, sí, Julio va a hacer ahora el 32. Pues entonces quedó ahí la cosa. Estaba con Carlos tomando una copa o una cerveza, no sé qué ponía. Bueno, cuando grabamos ese audio, luego lo subimos nosotros a YouTube y tal, y en la música te pone los que colaboran. Habíamos puesto un sonido y salía un grupo SFDK. Es un grupo de rap o algo de eso, ¿no? Que era el de los favoritos de mi hijo de cuando tenía 14 o 15 años. Y hablando le digo, Carlos, digo, ¿te has dado cuenta que nos han puesto la música de SFDK? Digo, ¿qué tiene que ver esto? Y dice, sí, pues algún sonido que ha pillado de la entrada del audio del vídeo. Digo, pues es que Julio estuvo en un concierto... Dice, pero ¿en serio? Dice, si yo también estuve, el único que hicieron. Dice, solo hicieron uno en Salamanca, en la sala no sé qué. ¿Coincidieron allí? Ostras, y encima nos había dicho eso Julio, que estuve con Charlie tomando cerveza. ¿Se conocían entonces los dos o no? No se llegaron a se conocer. conocen desde el mundo espiritual. Julio le conoce a él. O sea, aquí no se conocieron, ¿no? Ajá. Pero Charlie sí que es verdad que siempre ha tenido mucha conexión con Julio. Sí, mucho, sí. Charlie no es medium, pero ¿Charlie él no es lo medium? siente. No, pero lo siente. Charlie es muy técnico. Es muy técnico, pero luego con Julio, en cuanto lo ha conocido, dice que muchas veces dice, me voy a pescar y hablo con Julio. Entonces es muy gracioso. Tiene mucha O conexión. sea, que se han conocido, pero ya estando en el mundo Sin espiritual. exacto. Guau. Carlos no le ha conocido a él, pero Julio a él sí. O sea, que lo que él dijo de estuve con Carlos... no, era con Charlie. Bueno, lo que pasa es que dijo Carlos, porque Charlie se llama Carlos. Lo que pasa es que para diferenciarlos... Coincidieron en ese concierto, porque es el único concierto. El único concierto que hizo Y los dos SFDK, fueron. Porque María sabe que fue y yo Carlos sé sabe que fue. Claro, Charlie yo sé que sabe fue que fue. porque le hice la foto, yo fuera con ellos. Yo Y ahí, tengo una foto. también estaba Charlie también, claro. Claro, y Charlie estaba ese mismo día allí. Por eso Julio decía en su TCI, estuve con Carlos tomando una cerveza. El mismo día, digo, hola. Porque, claro, se refería a lo que iba a saber después de lo del es que concierto. ellos allí saben, aparte que en el mundo espiritual allí el tiempo no existe, que eso ya lo sabemos. Entonces allí pasado, presente y futuro da igual. Ellos asocian todo al mismo y a veces nos contestan cosas, ¿verdad? A veces en los audios hacemos preguntas, ¿no? O decimos algo que tenemos que hacer y nos contestan. O sea, es súper raro. Pero ¿no? ya grabado. Ya grabado, claro. O sea, porque estábamos llegando, en una pista no teníamos resultados. Sí, en una de ellas. En la Audacity, ¿no? Bueno, hasta ahí, no hice nada. Grabamos hasta Y ahí. no sé quién dijo, es que no hemos intencionado como evocar, ¿no? A una persona que Al se conecte. espíritu. Al espíritu. Cuando hacemos las prácticas. Y sí. entonces doy al play otra vez y dice, hay que intencionar. Hay que intencionar. Justo cuando veo, o sea, que ya estaba grabado. Era súper raro, ¿no? O sea, que fíjate, ¿no? Pues o sea, digo como... que ayer el tiempo no... lo he descubierto, Porque no- ya estaba grabado. Ya sabes lo que piensas y lo que vas a... O sea, claro, que ya estaba grabado antes de que tú lo dijeras. Claro. Sí. Wow. Pero claro, porque para ellos no existe el tiempo, entonces te pueden dar información que sea también de futuro, pasado. Futuro muy presente. Nosotros en las sesiones de mediunidad hemos visto que han dado datos que han pasado pues al mes y algo, ¿no? Cosas que te llegan y verificadas después. ¿Entienden? Entonces allí ellos ven como, no sé cómo explicarlo, no es como que vean el futuro, pero sí que tienen acceso a ver como algo más rápido que nosotros. Es que el tiempo no existe. que nosotros llamamos tiempo es una ilusión. Es una ilusión. Porque no existe realmente. Si te das cuenta, estamos pasando de presente a pasado, el futuro no existe, el pasado tampoco, y el presente, que es un instante que ya no lo está. perdemos, O sea, ya cuando vamos a empezar el programa ya no existe. ¿No? ¿Sabes? Es que es increíble. Entonces, y eso le llamamos tiempo, ¿no? Y sin embargo, por lo que se sabe un poco, que sabemos poco de allí, pero los que más conexión tienen, ahí es un presente continuo, ¿no? Claro. O sea, ahí tienes consciencia del tiempo, ¿no? Claro, y es que aquí nosotros para nosotros es futuro, pero ellos no son conscientes a lo mejor de que es futuro, presente, pasado, es lo mismo. Y claro, a mí me parece muy sorprendente de que cómo la vida os juntó, porque tú venías, perdiste a Julio, a partir de ahí indagaste y desarrollaste la mediunidad, supongo que con la intención de ayudar y conectar con Julio, ¿no? Y ahí él pierde a su mujer y la vida os conecta de una manera para que hoy en día estén los dos trabajando juntos, complementándose, porque tú te enfocas en la mediunidad y él en recibir esos sonidos de los mensajes de los seres queridos. Y hemos llegado a más, porque yo lo que digo, mi intención era unir la mediunidad evidencial
con la transcomunicación instrumental y también la transimagen, que también eso lo hace Charlie. Pero lo he conseguido. Hago sesiones completas, las hacemos en equipo. A mí siempre me gusta trabajar en equipo. Sola también hago cosas, pero me encanta en equipo. Y hemos conseguido unir todo. O sea, en una sesión de mediunidad, la persona llega con los mediums, siempre solemos ser 2, 3 mediums, a veces 4, depende. Con la mediunidad somos personas, ¿no? En la forma de el que el espíritu se conecta y a través de nuestras formas de ser le damos las evidencias, las pruebas, las evidencias. Y luego la transcomunicación instrumental, o sea, ya ahí con el sonido de su ser querido, el consultante le hace preguntas, las responden, se queda grabado. Y bueno, luego cuando hacemos la psicoimagen, que en nuestro canal tenemos un montón de prácticas y de consultas que hemos hecho publicadas, ahí la psicoimagen es ya la forma en la que el espíritu se materializa. ¿Cómo funciona realmente una sesión de mediunidad con TCI? Porque vosotros, o sea, tú haces mediunidad evidencial. Sí. Que consiste como que lo que das es pruebas o evidencias de que realmente está conectando con un familiar, ¿no? Claro. ¿Cómo son esas sesiones? Pues la sesión se trata, pues eso, de consultante con varios medios. Normalmente somos dupla, tripla, a veces individual, pero vamos dando evidencias claras de pruebas de existencia de ese ser querido, ¿no? Por ejemplo, tú quieres conectar con tu abuela, pues yo te voy a decir cómo era físicamente, qué le gustaba, qué recuerdos tienes con ella, me va a mostrar los recuerdos que hacíais juntas, aunque sean pequeños detalles en los que, imagínate que yo te digo, tengo que hablarte de cuando te llevaba al colegio, era súper feliz y a lo mejor solo te ha llevado una vez, pero para ella ese momento era tan feliz que te hace traer a ti ese recuerdo para que tú la sientas y digas, wow, me acuerdo, aunque solo me llevó una vez, pero para ella es súper importante y para ti también. Luego pruebas, nos dan nombres, nos dan fechas, miles de cosas. Sobre todo pruebas póstumas, que significa pruebas post-mortem, que son las más bonitas, porque a lo mejor te estoy hablando de algo que tú has hecho esta mañana o algo que has hecho cuando ellos ya no están, ¿no? Imagínate, pues me he cambiado de casa y me he ido a un lugar, no sé dónde, o me he comprado un coche de color azul. Entonces, que yo te diga, tengo que hablarte de un coche, de un cambio de coche, me muestra el color azul, hay algo con el color azul. Tú, ostras, me he comprado hace un mes, pero si mi abuela se murió hace 5 años. ¿Cómo sabe ella que yo me lo he comprado, por ejemplo, ¿no? Y además muy concretas, porque cuando son tan así, tan claras, bueno, coche azul, a ver, qué casualidad, a lo mejor está mirado en algún sitio que me ha visto, ¿no? Pero me dice, por ejemplo, pues mira, en la parte de atrás, en el cinturón, hay un osito que está no sé qué, o un bordado de... Yo les pido cosas específicas, para que no sean tan random. Claro, son cosas, obviamente, que solo el consultante va a saber, o sea, evidencias claras, ¿no? Y tú la sientes físicamente, la ves con los ojos, o sea, ves a la persona materializada. ¿Cómo? Pues yo de diferentes formas, porque todos los medios, todos, tenemos las claris cada uno, unas más activas, otras se van cambiando, depende cómo también estés tú en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces los veo a través de los sueños, les doy permiso, les digo, mira, esta noche, como mañana vas a tener la sesión conmigo, a través de ven a mis sueños y hazme ver lo que quieras explicar, ¿no? Una de las partes que luego nos dan más, ¿no? Entonces esa noche lo que yo sueño normalmente lo verifica luego el consultante, porque yo le digo, mira, tengo que hablar de esta situación, de estas partes, no sé, X cosas, ¿no? Concretas. Y eso, como digo, lo verifica el consultante. Luego, por ejemplo, me hacen sentir cómo son, cómo huelen. Sobre todo yo tengo el clariolfato muy activo. Huelo enseguida los olores, cómo eran, si eran la voz, les escucho también. Escucho su voz, como si estuviera hablando contigo, pues lo mismo. Yo, por ejemplo, luego sé cómo hablan, cómo van vestidos, cómo van peinados. O sea, les veo físicamente como si fuera una imagen, ¿vale? No los veo como estamos aquí tú y yo, así, pero yo les veo como si fuera como un pensamiento. Yo te digo ahora, imagínate, acuérdate de tu abuela, ¿no? Sí. Pues ya estás viendo a tu abuela, pues así los veo yo. Como forma de pensamiento, ¿no? Claro, es un pensamiento tuyo, un recuerdo, pues yo los veo así, de esa forma. Y luego ya incorporáis la TCI, ¿no? Que ahí el consultante os da audios de la persona fallecida, o sea, el consultante os puede dar audio de la persona fallecida y a lo mejor si no los tiene, pues también podéis usar otro tipo de voces, ¿no? Sí, voces que se parezcan, ¿sabes? Exacto. Si dice, pues es mi hijo o la persona que vamos a hacer era de mediana edad o era muy mayor. Entonces tenemos una colección de una biblioteca
de audios de diferentes tonos, de personas, ¿no? Y de idiomas también. Y porque luego que se de idiomas. Y dice, no, pues era colombiano. Pues entonces me meto en internet y cojo, y tenía tal edad. Pues digo, pues voy a buscar un locutor de radio colombiano, ¿sabes? Que tenga esa edad más o menos, y por lo menos que tenga ese acento también, ¿no? Y tratas de buscar, o chilenos, y tratas de buscar. Pero lo interesante es combinar las dos cosas, porque con la primera, con la mediunidad evidencial, das evidencias de que estás conectando con esa persona. Claro. Pero evidencias muy claras. Yo me acuerdo un día, pues tiene en su habitación, tienes un burrito de color gris de tela, y dices, sí, joder. ¿Sabes? No te estoy diciendo, pues te quiere mucho, no, te estoy diciendo cosas concretas, ¿no? Y claro, cuando todo eso se da, luego se dan mensajes. Ahora sí puedo decirte mensajes. Ahora sí puedo decirte, me dice que te quiero mucho, que te quiere mucho, claro. Claro, Pero primero evidencias, luego ya puedes dar el mensaje. Es que hemos visto medium que ya dan los mensajes antes de las evidencias y no hay, que eso es muy bonito, pero dan la luz, tal, claro. Pero no. Entonces, una vez que ya se ha hecho esa conexión, se ha dado mensajes, y ya con la TCI lo que se hace es un complemento más de todo, ¿no? Que estamos ahí conectados y entonces ahí, claro, pues las respuestas estamos muy seguros de que son de esa persona, ¿no? ¿Y por qué necesita la voz de persona que trascendió? No es tan necesario, pero es más fácil. Porque, y más bonito para el consultante. Claro, tú escuchas ahí el tono. Sí, y también porque el consultante lo entiende mejor. Al ser la voz de su ser querido, fallecido, él también entiende más que nosotros, porque está, lógicamente, está acostumbrado a sus expresiones, a su voz, tal, entonces ayuda. Pero si no, pues con otra voz se puede hacer también. A sus bromas, a su forma de expresarse, claro. como las sesiones, ¿verdad? Sí. Y claro, lo curioso es eso, ¿no? Que es imposible que sea manipulado porque la información es que recibe, es que solo lo sabe esa persona. Claro, y en el momento. O sea, no hay una edición posterior, claro. ¿Sabes? Que diga, vale, ahora voy a decir que dijo esto. No, estamos en directo y muchas de las sesiones, si el consultante quiere, las estamos emitiendo en YouTube, en directo. Algunas incluso hacemos en directo porque el consultante dice, pues me encantaría hacerlas en directo. Y si conecta gente. Se conecta gente. Ha dicho no sé qué. Ha dicho hola, sí. Yo qué sé. Yo he oído esto y tal. La medida es una especie de telepatía que tú estás recibiendo, porque yo cuando hice el curso con María, pues me acuerdo, mañana tienes que hacer una práctica. Digo, una práctica, pues no tengo ni idea. Pero bueno, ¿cómo te metes en esto y tal? Sí, que ponte y tal. Tú lo primero que te venga a la cabeza lo tienes que decir. Me puse ahí con eso. Y de repente empieza a decir, digo, me estoy inventando todo. ¿Sabes? Y la consultante se lo verificaba todo. Todo. ¿Cómo lo sabes? Sí, y una piedrecita de no sé qué, de color azul. Sí. Todo era tal cual. Y él se quedó sorprendido, no se me olvidará nunca. Con él mismo, se quedó sorprendido con él mismo. Claro. Él fue de mi primer grupo que yo formé, entonces él era como el más así, como diciendo, yo esto no me lo creo, ¿eh? Y claro, cuando vio la experiencia, dice, tremendo. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo sé yo? Sí. Digo, claro, porque te llega como forma, es que es sutil, porque no es como forma de sonido, sino en forma de pensamiento. Porque lo primero que llega, claro. no hay filtro. Exacto. Y tú ya no le das una forma. Me dice, pum. Es que ahí está el tema. Porque realmente todos tenemos esa capacidad, pero hay que trabajarla, ¿sabes? Hay que trabajarla. No te llega ¿sabes? y te inspiras y te ponen un... Claro, venga, tú puedes tener mucha capacidad de oído para tocar el piano, pero tienes que practicar el piano. O sea, es así. La práctica es lo que ¿sabes? hace todo. Que sí, que vas a sacar un tema tú que otro no puede porque empiezas ahí con las teclas y te lo sacas, pues sí. Pero que si quieres tocar el piano, tienes que practicar. Y claro, los medium que practican mucho, poco a poco, claro, estás abriendo esos filtros, te estás quitando todo eso, que no te deja... No haces juicio de valor, ¿no? Simplemente lo que llega, sueltas. Y te conoces además con el corazón, y lo haces desde el corazón, entonces la información llega mucho más rápido, más, no es tanto mental, ni pones juicio a lo que te recibes, o sea, todo lo que te llega es tal cual. Y cuando, claro, es que eso para ti sería un antes y un después, porque tú pasaste de una pérdida súper reciente además a poder escuchar a tu mujer, poder mantener conversaciones, o sea, luego pudiste seguir siguiendo conectando con ella, supongo que también con la mediunidad que habías aprendido con María y con la paratología, ¿no? Totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, antes del curso me llegaban cosas de Lucía, pero digo, me lo estoy inventando. Pero cuando vi que no me lo estaba inventando, que era verdad, yo hablo con ella todos los días. O sea, yo estoy en la cocina, voy a coger esto y tal, como si estuviera allí, ¿sabes? No tenemos una conversación profunda de la muerte, no, de cosas normales, cotidianas. Bueno, yo con Julio tengo además un dilema porque a mí me gusta tapar siempre, cuando hago el arroz,
Y siempre está. Y que no tapes la paella, o sea, porque hago el arroz y yo lo mío siempre es ir a taparlo. Y él siempre está que no tapes y tenemos ahí discusiones. Bueno, vale, que ahora lo tapo, o solo un poco. Y tenemos diálogo. Qué grandioso, porque realmente están con nosotros, ¿no? Están con nosotros todos. Yo lo tengo clarísimo, o sea, no me he fumado nada antes de venir. Sí, sí. No, es verdad, es que les sientes así y aprendes a hablar con ellos, a sentirlos y lo que dice él es que les escuchas, o sea, y sabes que no te lo estás inventando. Claro. Porque ahí cuando vosotros conectáis con la aparatología, con la TCI, ¿cómo? O sea, ¿es posible que se pueda meter gente o sea, del otro lado, pero que no sea tan buena como creemos, o espíritus burlones, o gente que no sean nuestros seres queridos? Sí, por supuesto. Por eso siempre que hacemos una sesión, abrimos el espacio, solamente invitamos a la conciencia con la que queremos comunicar, y que todo lo que sea es ajeno, que no sea benevolente, queda excluido de la sesión, como antes cuando hemos abierto nuestro espacio aquí, nuestro podcast, para que quede protegido y que no haya ningún espíritu que se pueda interferir, y eso está cerrado total. Hacemos protección y entonces solamente se comunica esa conciencia. Claro, lo que haces es elevar tu vibración. Claro. Y vibrar ya en vibraciones más altas, Exacto. menos densas. Las vibraciones más densas están más apegadas a lo material, ¿no? Claro, porque es como, no es lo mismo que cuando la gente hace Ouija, ese tipo de cosas, porque lo hacen sin conocimiento, abren lo que sea que abran. Portales, no... es que puedes abrir una cantidad de portales que no te pueden imaginar. Y luego no es que los abras, que se quedan ahí abiertos y se quedan en tu espacio. Entonces es súper importante el cuidado energético, el espacio, la apertura y el cierre, el despedir. Y si hay alguna conciencia, cuando queremos hacer alguna práctica de, a ver, ¿hay alguna conciencia que se quiera comunicar y le necesita ayuda? Le acompañamos al mundo espiritual para que no solamente se quede aquí danzando y pues a lo mejor necesita un poquito de ayuda, ¿no? Claro, porque eso habrá pasado también muchas veces que conecté con personas, con conciencia que no están todavía como en el otro lado, se han quedado aquí un poco estancadas. A mí nunca me ha pasado que no estén en el otro lado, porque normalmente todos volvemos allí a la luz. ¿Vale? Por eso digo la importancia de energía alta, vibración alta, espacios protegidos y no dar permiso a eso. Existir existe, eso lo tengo. Bajo astral, claro. Existe porque son energías que se han quedado aquí apegadas a nosotros, a la materia. Está muy cerquita, entonces para que eso no interfiera, por eso es importante el tema de no es llegar aquí, venga, vamos a abrir, venga, ¿hay algún espíritu? Pero pasa una cosa, que es lo que se llaman egregor y tulpas, que son seres que crean la propia mente, y en grupales además, y son inteligencias. Y eso se basa mucho en el miedo, ¿vale? Sobre todo la gente que hace experimentos vamos al cementerio a hacer esto, ¿no? Y se ponen a hacer pues una psicofonía o una TCI, y de repente oyen voces terribles, ¿no? Como le pasaba a ¿cómo se llama? Sinesio Darniel, que es uno de los así españoles más antiguos en esto de la TCI, ¿no? Y hay una voz que dice, ¿pero qué hago yo aquí? En el cementerio. ¿Te imaginas oír eso en el cementerio? Y dices, madre mía. Y que salieron corriendo. Claro, y crearon otra conciencia más del miedo. Claro, pero eso, conciencia. Exactamente, eso son ellos mismos, su mente, el miedo. Crea una conciencia común que se llama egregor, está estudiado, ¿sabes? Y es capaz de comunicar y decir cosas, ¿sabes? Guay, su propio miedo, claro. Claro, el propio miedo. Sí, sí. El miedo es la energía más baja que existe. Claro, y la obsesión y todas esas cosas, que uno se puede crear sus propios monstruos, está claro. El sueño de la razón produce monstruos, que decía Goya, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando a lo mejor tienes mucho miedo a algo o algo que te hace sufrir, estás pensando en ello y puede ser que luego crees ese egregor que está justamente vibrando igual, ¿no? Con el mismo pensamiento. Sí. Y nosotros conocemos gente que hace limpieza, ¿verdad? Hemos entrevistado en el canal a varias que hacen limpieza de espacios. Sí. Que se dedican a eso y dice que sí que existe, o sea, clarísimo. Además, por ejemplo, negocios que no funcionan, por el motivo que sea, se ha quedado ahí una energía, una conciencia, se ha quedado en su espacio, no funcionan, y después de hacer esas limpiezas empieza a funcionar, a vender de todo, ¿sabes? Casas que no se vendían, a lo mejor tienes ahí una casa y dices, ¿y esto? Pero si está bien de precio, está muy bien de precio, está en un sitio fabuloso, viene la gente, se la quiere comprar, pero luego a última hora, ¿qué pasa? Y no se vende. Como una energía porque que se queda en la casa. Claro, esas son encantadas, son como hacen,
No sé cómo explicarlo, pero ahí está claro de que hay algo que no quiere que se venda. Sí. Y a veces se Entonces ven que son espectros o que se llaman Sí. fantasmas, que lo que sabemos de fantasmas que sí que es evidente, ¿no? Si os dais cuenta, no se comunican. El fantasma pasa para allá pum, pum, y tú le puedes llamar que no te va a decir hola. O sea, no tienen conciencia, simplemente es una energía, ¿no? Que te puede asustar, pero realmente no se da cuenta ni dónde está él, ¿no? O sea, Claro. los Además, espectros, todos estos, si te das cuenta... que a veces han filmado en sitios de gente de seguridad que estaba en algún museo o algo tal, y de repente, joder, Incluso en una el sombra aeropuerto, aquí. en el aeropuerto yo Sí. recuerdo que hay una zona donde por lo visto decían que habían cuando hubo el accidente ese de Spanair, que los metieron ahí a todos y yo recuerdo que hacía rondas y yo decía, "Es que hay algo". Claro, y te daba esa energía ahí, se queda esa energía. Que porque claro, muchas veces yo pienso, digo, joder, los mediums tienen que, como vayan a sitios donde, no sé, yo qué sé, la Alhambra de Granada o campos de concentración o sitios así, digo, vamos, tienen que haber, está lleno ahí. Yo el único sitio que notaba así, porque yo no suelo ir a espacios así raros ni tal, a mí eso no me llames, pero sí que me tocó ir a un velorio de un compañero, de la mujer del compañero, y fuimos una amiga y yo, y allí, en el de la M30, fue en el tanatorio ese, y dejamos el coche abajo en el parking, y según salimos las dos, yo me empecé como a marear, a sentir como una pesadez de algo, de una sensación de necesito ayuda, y le pasó a mi amiga que ella no es medium, y yo tampoco de aquella era, pero yo decía, no sé qué me está pasando, y conecté, claro, ahora sé que cuando tú mueres, pues como te quedas por allí, imagínate en un tanatorio tan grande, lleno de personas que fallecen, las dejan allí en sitios o cadáveres, todo. Sí. Y eso ellos están pues pidiendo ayuda, pues acaban de dar cuenta de que nadie les ve. Claro que llegan a las personas que ven que podemos tener un poquito desarrollada ellos nos ven como una luz, yo siempre lo digo. Y claro, ahí lo sentí esa pesadez, luego ya no, ya se me pasó, pero esa energía tan pesada... Sentías como las emociones que estabas sintiendo. Sí, unas emociones horribles, y me pasó otra vez cuando en la Catedral de Salamanca, que yo he vivido allí toda la vida y nunca había ido, y el año pasado fui, ya siendo medium, y madre mía, me entró, según pasaba por una zona era como que me hundían hacia adentro y digo, pero ¿qué hay aquí? Digo, aquí tienen que haber pasado cosas raras, y me salgo. Yo de esos espacios no me gustan, claro, los sitios cargados no. Y mira que siempre me hago la protección antes de salir de casa y todo eso, pero aún así, como sea muy fuerte esa energía, imagínate que vete tú a saber en una iglesia, o me refiero a estas catedrales que antiguamente creo que los enterraban allí o no lo sé, o los dejaban allí. Pues bueno, de hecho ahí ponen lápidas cuando tú vas paseando, que digo, ¿esto qué es? Y dime algunos ejemplos de sesiones que habéis vivido, porque claro, tenéis que vivir de todo, o sea, lo que estábamos hablando antes del podcast, ¿no? De que, claro, habrá conversaciones que son súper impactantes, en momentos que se os queden grabados. Cuéntame alguna sesión que habéis tenido. Bueno, la de ayer, exactamente. Ayer hemos hecho una sesión de mediunidad evidencial y transcomunicación instrumental. Las grandes, porque esas duran casi 3 horas, ¿verdad? Sí. Son súper cansadas, pero bueno, luego nos lo pasamos súper bien. Y en esa fue muy gracioso. Bueno, las evidencias que dio primero a los medium fueron clarísimas, ¿verdad? Todas súper tal, pero cuando hacemos en plan divertido, ¿vale? Porque era una madre que se comunicaba con su hijo se había ido de muerte voluntaria y claro, quería saber de él, ya había pasado no sé cuántos años, en 2023 creo que fue, 23, nunca se había comunicado con él. No. Entonces, claro, pues tuvimos la sesión y quería hacerle preguntas y tal, y nos lo pasamos súper divertido, porque además luego ellos traen mucho humor. Tanto en las pruebas que les damos, las evidencias suelen traer recuerdos, cosas concretas. Fíjate, hasta un tatuaje que se había hecho la mamá con la serpiente, que me lo hizo dibujar. Sí. Era todo así súper clave. O sea, ella se hizo un tatuaje por su hijo con una serpiente. Con un corazón con una serpiente. Tenía un tatuaje, no sé si dijo en la espalda o no tengo ni idea. Cosas así muy concretas, que no, como yo siempre como en la sesión de TCI les pedimos, por ejemplo, los audios, pues yo ya la voz del chico ya la he oído, entonces a mí eso no me vale, ¿sabes? Su forma de reírse y todo eso. Entonces yo le pido cosas concretas, digo, si quieres que yo participe me tienes que dar cosas puntuales que solamente sepa tu madre, y es lo que hacen ellos, siempre cuando le dices eso así, te las dan. Y luego en la TCI fue muy gracioso. ¿Qué quieres, que cuente la parte? Sí. Claro, ya lo hice ayer, ¿no? Entonces estábamos cuatro mediums, 4,
y la consultante. Y le hizo unas preguntas que quería ya saber, ¿no? de su hijo. Y según estamos escuchando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Para decirlo bien. La pista de La audio. pista de audio, ¿vale? Que a veces me llega lo de psicofonía. La pista de audio empieza a hacer ruido, sonar, se oyen palabras, no sé qué, y yo empiezo a escuchar. ¿Y cómo era? Compra... No. Usa. Yo empiezo a escuchar. Sí. Y yo digo, ¿esto será? ¿Me lo estoy escuchando yo? Vale, no, otra vez, y empieza a decir, usa un condón cada semana, ¿no? Usar un condón cada semana, usar un condón cada semana. Y yo, pues nadie lo oye. Claro, ¿yo cómo voy a decir esto? Y ya dije al rato, ¿habéis escuchado usar un condón cada semana? Porque además el chico me lo hizo decir, venga, dilo ya. Y dije yo, usar un condón cada semana. Jajaja, todo el mundo riéndose. Dice, es que hemos escuchado todos lo mismo. Usa un condón cada semana. A decirlo, y claro, porque... dice él, yo lo estaba escuchando, pero ¿y cómo voy a decir yo esto? Digo, claro, me lo dejáis a mí, ¿no? Sí, sí. Nos reímos un montón. La mamá dice, es que es mi hijo clavado, porque es que siempre andaba conmigo. Tienes que salir, que tú estás de muy buen ver todavía, que tienes que usar condones y gastarlos todos. Mira, entonces pero era una prueba tan rara de usa un condón cada semana. Sí. Usa un condón. Y yo digo, pero nadie está escuchando esto. Y le dice también, te voy a dar un muerdo. Ah, sí, lo de un Bueno, muerdo. Y dice, sí. Y dices que me cogía así Bueno. y me da un beso. Y yo, te tu madre, que no sé qué. Y dices, no me hagas eso. Claro, y ahora que dices eso, en la prueba que le di yo específica, cuando me da un mensaje, porque yo hago también psicografía, entonces ellos les pido un mensaje para el final, cuando terminemos, antes de entrar en la sala. Digo, si quieres dar un mensaje a mamá, venga, utilízame. Entonces yo me conecto y yo empiezo a escribir, ¿no? Lo que sea. Exacto, lo que llega, lo que va llegando. Y siempre el detalle me dan algo que solamente sabe la mamá. Entonces me da al final cómo le agarra así los morros, me los agarra además a mí, que yo lo siento, me pone ahí los morros y me va a dar un beso en la boca, el hijo. Y yo se lo estoy contando a la consultante y dice, es que mi hijo siempre me agarraba, si me apretaba y solo quería darme besos en la boca y yo le decía, que no me des besos. Y para que veas ellos cómo utilizan todo, cosas así muy concretas. Y tú, claro, tú lo estabas sintiendo. Claro, yo lo estaba sintiendo y además me puso todo esto colorado y apachurrado. Sí, ellos te hacen así. Le digo, ya está. Sí, yo siempre les paro. Wow, Es alucinante. Que súper evidencia, ¿no? Porque ahí, no, que vosotros además habéis estado también desde el otro lado, que es súper importante también eso, viviendo ese duelo. ¿Cómo se siente el consultante, ¿no? En ese momento que recibe una evidencia tan clara? Pues muy contento. ¿Sabes? La gente sale como muy relajada, de muy buen humor, ¿sabes? Porque al principio dicen, ¿qué será esto? Y tal, ¿no? Están como expectantes, incluso con miedo, pero poco a poco se va relajando la sesión, y al final están encantados, ¿sabes? Por ellos seguirían, claro, nosotros a lo mejor llevamos 3 horas, digo, hay que cortar, pero ellos querrían seguir, ¿sabes? Porque están ahí encantados, ¿sabes? Entonces, yo creo que es una buena ayuda anímica para ellos, ¿sabes? La verdad que es un antes, siempre te lo dicen, porque yo luego me hablan a mí por WhatsApp, que soy la que me suelo encargar de los mensajes y de contactar y tal, y siempre me dicen, Juan María, dice, es que esto me ha cambiado la vida. Digo, no, eso es tu hijo o tu padre es el que te lo ha cambiado, yo simplemente, nosotros somos medio. Pero es que estoy alucinando, o sea, todo el mundo te escribe, estoy en shock, todavía no me lo puedo creer. Porque son cosas muy concretas. Luego también hay cosas muy random, ¿vale? Porque de repente pues me enseñan eso, una cosa que todo el mundo lo puede tener, ¿no? Pero básicamente son cosas concretas en las que les hacen ya saber que siguen estando ahí, que no se han ido a ningún lado. Claro. Porque podemos hablarle y nos están escuchando, siempre, están con nosotros, nos ven qué hacemos. De hecho están aquí, bueno, Claro. ya sabéis, al abrir espacio ellos siempre están por ahí. Es un sentimiento muy diferente a pensar que se ha desintegrado para siempre, ¿sabes? Bueno, que eso sería una pena, yo no Y sé, sería... la gente que piensa eso de y entonces, que... claro, mucha gente piensa que se acaba esto y se acabó. Soy muy triste. Y entonces ya no queda nada de esa persona y bueno, el demostrar que no es así, en el caso mío personal, siempre lo voy a echar de menos muchísimo. Siempre. O sea, ese dolor sigue ahí, ¿sabes? Porque la echas de menos a la persona, una barbaridad. Pero también, por otra parte, sabes que está ahí, que te escucha y tal. O sea, ayuda mucho, muchísimo. ¿Sabes? Wow, que claro. Cuando tú lo vives, además lo vives en primera persona, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Que también la vida os ha llevado en una misión, ¿no? Cuando tú consigues hablar con tu hijo, tú con tu mujer,
Obviamente ese abrazo no lo vas a sentir porque la materia, lo que es la Eso materia, es lo que echas de menos. no lo tenemos, o no sé, o el ir a cenar, este tipo de cosas. No, ir a cenar viene. O sea, que nos reímos. Pero claro, que hay confort, ¿no? En el corazón cuando sientes que esa persona te sigue viendo, que está contigo, que Claro. puedes hablar con ella todos los días. Sí, y que cuando me vaya de aquí la voy a ver Y me voy a y me va a esperar a mí encontrar, allí, ¿sabes? O sea, va a decir, venga, Lo bueno es eso, que, has tardado mucho en venir. Te estaba esperando, que sabes que allí nos esperan siempre ¿sabes? y Entonces, que nos acompañan desde aquí. Entonces es una ventaja el verlo así de esa manera, porque es la realidad. Y como tu hijo te contó que estaba haciendo allí y todo. Sí, bueno, eso me lo contó también en sueños y en conversaciones con él. Y me lo verificaron otros medium que no me conocían. Por eso me empecé a creer todo esto. Porque personas que a mí no me conocían y no tenían mi información, me estaban diciendo lo que yo estaba hablando con él, las cosas que soñábamos juntos, que no son sueños, ¿eh? Que cada vez que decimos he soñado con mi ser querido no es un sueño. Es que te has juntado con él cuando dormimos siempre, como decimos, morimos, vamos a otros planos y allí nos juntamos porque estamos en la misma frecuencia. Entonces eso es lo bonito. Y luego eso me lo verifica una persona humana que no me conoce de nada y me dice, me está hablando de esto. Y dices, wow, pues no me lo estoy inventando. Entonces ya no es que me lo crea, ya tengo la certeza. es que realmente la energía más potente que existe del universo es el amor. Exacto. Que tenemos una idea del amor romántico, ñoño, pero que no, el amor es una energía muy potente, es la mayor energía que hay, ¿no? Y cuando hay amor entre personas, pues sigue habiendo esa energía y esa comunicación. Pasa que si no crees en ello, pues estás cerrando la puerta, ¿sabes? Estás ahí con este cerrado, pero si empiezas a abrir y empiezas a ver pequeñas cosas, lo que hemos dicho antes, sincronicidades, ¿no? Cosas que pasan de repente y estás pendiente, cada vez empiezas a ver más. Claro. Y entonces, a partir de ahí, te das cuenta que se quiere comunicar, que se comunica y entonces hay que estar abierto, si quieres, ¿sabes? Porque si había mucho amor entre los dos, lo va a haber, ¿sabes? Eso está claro. Que además, o sea, vosotros también, a ver, supongo que habéis visto de todo y en las consultas irá gente como, bueno, a ver qué me van a contar, los escépticos que no se lo creen, también de que eso es verdad, de que a lo mejor va a estar manipulado. Pero claro, ya ahí cuando se llevan una evidencia, ahí, uff. Sí, pero bueno, luego sigue habiendo gente muy mental, ¿eh? Porque como te digo, las películas de Hollywood te han enseñado a Whoopi Goldberg que de repente habla de cara a cara y le está diciendo lo que él está escuchándole, pues algunos se piensan eso, como te decía antes. Entonces, bueno, le das 20.000 evidencias, cosas concretas que solamente saben ellos y que te dicen, ¿cómo lo sabes? Y luego te dicen, bueno, como no me ha dicho, no sé, que quién ha estado esta mañana en mi casa, es que esto no funciona así. O sea, hola, estás tirando unas, no sé, hay personas así, que no quieren creérselo en realidad, aunque le des miles de evidencias. Yo creo que si les dijeras, mira, está aquí tu padre, me está diciendo esto, te dirían, no, tampoco me lo creo. Hay gente que es muy mental y bueno, todo es perfecto, pues ya les llegará, porque a lo mejor eso hay que sentirlo, eso no hay que creerlo, como digo. Entonces yo no te puedo hablar de algo que tú estás cerrado porque crees que no es verdad. Entonces ahí es un corte de comunicación. Sí, pero bueno, ya normalmente hay eso no pasa, evidencia. la gente que viene normalmente le recibe, ¿no? Pero luego hay algunos muy mentales que dicen, sí, me has dicho esto tal cual, esto no lo sabía nadie, esto tampoco, lo otro tampoco. Pero claro, ¿por qué no me ha hablado de mi hija que ha tenido un bebé ahora? Digo, pues por a lo mejor que te tendría que decir también eso, haberse lo preguntado, no lo sé. ¿Sabes? Cosas así muy que dices, bueno, pues si tú, para ti no merece la pena el que tu ser querido ha venido hasta aquí, porque a ellos les cuesta bastante hacer todo ese encuentro, ¿no? Nos pongamos todos en sincronía, el espíritu quiere que se comunique conmigo o con otro, eso lo organizan todos ellos, y si ese consultante no le ha sentido, pues a mí yo me siento un poco así por el espíritu, ¿no? Porque para mí es una falta de respeto de que un espíritu se quiera conectar con su familiar, el familiar lo reciba, pero luego le pida, quiero que me diga el número 15, ¿vale? No es que así no funciona. ¿A qué vienes aquí? Que te diga el número 15 si ya lo sabes, el número 15, ¿entiendes? Claro. Eso es un poco triste, pero bueno, tiene que haber de todo. Sí, claro, lo que pasa que yo pienso de que cuando ya... Obviamente yo creo que hay que tener un poco de crítica, de duda, porque tampoco sabes quién va a ser la otra persona, porque es lo que te comentaba antes del podcast, de que
con esto de la espiritualidad hay mucha gente que aprovecha eso para engañar, para sacar dinero, claro, y luego no es real, y luego dicen cosas a lo mejor muy generalistas o no realmente está conectando con nadie. Sí, porque la gente que tiene una pérdida grande es presa fácil de rapaces de este tipo, ¿no? Sí. O sea, tienes ahí un dolor y tal, y entonces cualquier listo de estos te puede atrapar, ¿no? Y sacarte el dinero y que se te gusta, ¿sabes? Hay mucho desaprensivo, por supuesto, y se aprovechan siempre de las debilidades. En ese momento tú tienes ese talón de Aquiles, ¿no? Que tienes ese dolor tan grande que sí, yo soy capaz de poner en contacto contigo y tal. Y te prometen ese tipo de cosas y te lo crees, porque es así. Entonces, pero son timos, son gente que son estafadores, ¿sabes? Eso existe ahí también, ¿no? ¿Y algún consejo que podáis dar vosotros, ¿no? Que estáis allí, que lo veis todos los días, para la gente que nos está viendo a la hora de que tienen una pérdida o quieren conectar con un familiar, para detectar que esa persona es verdadera? Primero eso lo tienes que sentir cuando ves a la persona, cuando la escuchas, cuando la sigues un poquito en redes, porque normalmente los medios siempre colgamos partes de sesiones para que vean un poquito, no es en plan morbo, y siempre las sesiones que están colgadas están aprobadas por el consultante, ¿no? Nos gusta por eso compartir cómo somos, cómo es la sesión, qué es lo que te encuentras, ¿no? Pero sí que lo que les digo, primero eso, que les resuene el medium, que no vayan a uno súper tal porque no sé qué, porque me han dicho, porque no, que te resuene la comunicación con él, y luego que le den evidencias, o sea, pruebas concretas, que luego le diga que está muy bien y que está en la luz o donde quieran, pero que primero que les den la certeza de que están contactando con ese ser querido, y de muchas formas, como hemos dicho antes, tienen que darle pruebas de existencia, pruebas de cómo eran, de recuerdos, de cosas que hayan tenido juntos, muy concretas, muy concretas. No me vale... Y luego sí, también estoy muy bien, todo eso me vale porque es perfecto. Ellos también quieren que sepamos que siguen bien, lo que siguen haciendo allí. Una vez que tú me das toda la certeza de que ese es mi ser querido, por cosas concretas, ya luego me puedes decir que está en la luz, que siempre están en la luz, que es que eso de que hay que mandarlos a la luz, están en la luz. Y también, sobre todo eso, que tú sepas que es esa persona, ¿no? Que no empiecen diciendo de cosas random o preguntándote, por ejemplo, es que también hay muchas formas, ¿no? Porque además el consultante puede preguntar, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, murió el padre de alguien, ¿no? Y puede preguntar cómo murió mi padre o algo así para que... Para eso está la TCI, pero normalmente, si es su interés, antes de que empiece la sesión yo les mando siempre un montón de cosas que tienen que hacer, ¿no? Para prepararse, para no llegar a la sesión nerviosos, mientras que están esperando a que le abramos la sala, y pueden hacerle preguntas antes, ¿vale? Porque si le hacen esas preguntas, a mí me va a llegar la información. Entonces, no hace falta que luego llegue y me lo pregunte, ¿no? Y si es necesario, porque hay veces que la información no llega porque no la necesita. A lo mejor el consultante quiere saber algo de interés económico, o dónde está esto, o a quién le has dejado esto otro, y eso no te lo van a decir si no quieren. Eso ya es... Pero para eso también, por eso tenemos la TCI, porque ahí sí le puedes preguntar en la TCI. También está que no te lo contesten, ¿no? Pero, por ejemplo, yo esa parte siempre le digo, antes de entrar en la sala, habla con tu ser querido porque te está hablando. El día antes también les mando otra notificación. Esta noche pedirle en tus sueños. Y cuando es una muerte trágica, ¿no? Cuando habéis visto este tipo de cosas, ellos están en otro lado y lo pasan mal por ese tipo de muerte, o a lo mejor no se han enterado de que se han muerto. A mí cuando yo he sentido alguna muerte de esas rápidas, he sentido como de repente aparezco... De hecho, un chico que murió en un accidente de tráfico, no se me olvida porque me hizo decir, es como un videojuego, como pasar del videojuego, sales de esta pantalla y te metes en la otra. Así me lo dijo también. Sí, ¿no? Claro, y le decía, como el videojuego que juego yo, mamá, y se lo dije a su madre, dice, es que él jugaba un videojuego que se cambiaban de pantalla y estaban siempre su hermana y él, y me lo mostraban así, como que de repente estás aquí y de repente ya no, y no duele. No duele esa salida, el alma no necesita esa información. Cuando a veces vemos unas muertes muy trágicas o algo y dices, wow, esta persona tiene que haber sufrido, no. Un instante antes el alma sale, a esa información no le interesa y se queda en el cuerpo, que esto es la carcasa que tenemos, entonces ahí ya no hay dolor. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los familiares nos quedamos pensando de... habrá sufrido, ¿no? Cuando sobre todo se ha sido una muerte, un suicidio, un asesinato. ¿Hay algo con la pierna de tu abuela o algo que le pasaba con la pierna izquierda?
Mi madre tem problema com a perna esquerda, pero mi madre está viva. ¿Y tu abuela? Y mi padre tuvo un accidente muy malo con la pierna también. Es que toda tu familia está con las piernas. Sí, La y mi mía no. abuela antes de morir tuvieron que cortar a Es sus que dos piernas. he sentido el cortar de tu abuela cuando estaba explicando eso Sí. y me he quedado en blanco, no te he escuchado lo que estabas diciendo. Nunca me pasa eso, así tan... ¿En Pero serio? tá falando das pernas, Claro, eu sinto muita dor na perna esquerda também, assim, do nada. Eu sinto muita dor aqui, assim, pero ¿por qué tengo esa dor? No, pero es que he sentido como lo que has dicho, como cortar una Sí, pierna. sí, Hecho aquí cortar las dos Sí, pues piernas. tú has recibido la información, la tienes ahí también, por eso te duele a ti también. ¿Sabes? Sí, pues Como yo le he sentido pasó a tu como se me ha familiar, cortado. Ah, como isso que has pasa. heredado porque claro, todos no nos caemos de un guindo, o sea, somos parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sabes? Sí. Porque muchas veces los dolores son emociones que se quedan estancadas en una parte del cuerpo, ¿no? Energías. Ay, tú no Energías. sientes cómo te O sea, consideras. es que no sé qué me has preguntado, te prometo, me he quedado en blanco porque me Ah, estaba... sí, que claro que es súper importante, ¿no? Que cuando hay una muerte trágica, así pues un accidente, un asesinato o un suicidio, muchas veces los familiares se quedan con el agobio y la preocupación de si estarán sufriendo o no. Exacto, es normal además porque a mí me pasó con mi hijo. Yo cuando Julio estuvo los últimos días que le pusieron mucha morfina para calmar ese dolor tan increíble que no se podía, estaba dormido, yo decía, pobrecito, lo que tiene que estar sufriendo. O sea, me quedaba esa cosa de no poder hablar, despedirme, y esa parte no, luego me han enseñado que eso no duele nada. Entonces te quita el saber todo eso, que no han sufrido, eso te quita muchísimo, muchísimo dolor. O gente, eso que ha estado, pues, no sé, sobre todo hemos tenido también sesiones en las que ha habido secuestros y luego han acabado, imagínate, en esos países donde hay esas cosas de secuestros, donde típicos a lo mejor en zonas concretas, ¿no? Que secuestran a la gente, de Colombia, eso sí y luego al final han acabado encontrando los cadáveres, los familiares decían, ha sufrido y todo eso. En esa parte, como te digo, el alma sale. Entonces eso no necesita esa información. Eso no queda en el cuerpo. Y el cuerpo, como se queda aquí, esto no es nada, es materia, ¿entiendes? Entonces, lo importante es eso, saber que no han sufrido. Con todo esto que estáis haciendo ahora, de mediunidad, de TCI, ¿cuál es vuestra misión? ¿Cuál es vuestro propósito? Porque yo, mi propósito, en principio, era comunicarme con mi mujer, no tenía otro proyecto más que ese, no, intención, tengo que comunicarme con él. Y cuando empecé a hacerlo, tal, pues, y cuando lo hice con mi hijo, dijimos, podía valer a más gente, ¿no? O sea, que esto podría ser de ayuda a otra gente que quiera hacerlo, ¿no? Entonces ya dijimos, bueno, pues entonces tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Que tenga una buena presentación, que tenga esto y lo otro, ¿no? Pues sí, yo creo que podemos aportar algo, un granito, ¿sabes?, de arena, decir, bueno, hicimos esto, tal, ¿no? Y esa es la intención nuestra. Sí, la misión es como lo que tenemos, el enfoque, a raíz de aprender todo esto y un poco yo me reía en plan misión ahí, ¡guau! Misión imposible. Pues la misión es como hacerles llegar a todo el mundo que esto es real, que se puede comunicar con el mundo espiritual, que nuestros seres queridos... Que la muerte no existe. Exacto, es lo que queremos de modo y además enseñárselo a otros y formar a personas que quieran aprender a hacer todo esto para ser de servicio en realidad al mundo, al que quiera, al que... Y es más, no es un rollo, un tema económico, porque a mí si antes de esto me dice, mira, tienes que hacer esto y no lo hubiera hecho, Claro. me hubiera tenido que pagar barbaridades, ¿sabes? Porque la cantidad de horas que le he dedicado y todo esto, ¿no? No o sea, hay precio, eso no hay nunca lo he precio. hecho por un tema económico, de ganar dinero, ¿no? Lo he hecho. Lo que pasa es que una vez que lo has hecho, lo tienes y tal, dices, lo voy a presentar, ¿no? Y el trabajo está ahí, pues lógicamente las sesiones, tienes un servidor que te cuesta, tienes un montón de horas invertidas, tal y cual, tienes que seguir manteniéndolo, pues dices, pues tienes que cobrar algo, ¿entiendes? Tampoco cobramos muchísimo, ¿no? Pero tienes que... Y además es lo que decías tú, que siempre tiene que haber una compensación de lo que haces, ¿no? O sea, Si no, no eso funcionan las de cosas. dar y no recibir, eso es buscar el equilibrio en todo. Y en este plano, pues la materia, el dinero es una energía. El tiempo, porque hay gente que te dice, no, es que tienes un don y lo tienes que regalar. Todos tenemos dones, todos. Y cuanto más nos perfeccionamos, más mejor es ese don, ¿no? Pero todo, en esta vida, como digo yo, todo tiene una compensación. Trabajamos con dinero porque es el intercambio
Y porque, claro, tenemos Porque hay que que pagar. Claro, yo de repente cuando me hice medium no me dieron todo gratis, ¿no? Ni la casa, ni el coche, ni la gasolina. Pues es lo mismo. El tiempo que inviertes es un intercambio de energía. También hemos hecho Eso- muchas sesiones sin cobrar. Sí, muchísimo. Hacemos mucho sin cobrar. También. Pero claro, llega un momento de eso que te desequilibras, porque el tiempo que utilizas aquí, pues si no llegan ingresos, el alquiler, la casa, todo. Sí, es que a mí me es parece curioso, ¿no? Muchas veces normal. que vemos como que los medios no tienen que cobrar, pero claro, cuando vamos a un fisioterapeuta o vamos, porque sé, a cualquier sitio, concierto, a un concierto, a comprar algo, o sea, partido de ahí fútbol. pagamos, ¿no? Pero al final estás pagando por el tiempo de esa persona. Claro, Claro. exactamente. No cobras por el don este que dicen, ¿no? Que yo para mí, ya te digo, todos tenemos este don. Lo que pasa que unos los quieren desarrollar y otros no. Y entonces, claro, es que es así un intercambio. Yo creo que realmente lo que os ha pasado, habéis vivido vosotros desde el otro lado, ¿no? De vivir una tragedia y un duelo. Y claro, al final los dos os habéis encontrado para ayudar a otras personas que han pasado también por lo mismo, porque al final Sí. todos vivimos un duelo, más tarde o más temprano. Y es muy diferente cuando puedes contactar con tus familiares que ya no están aquí, ¿no? Además entiendes a la persona, al consultante le entiendes porque tú has pasado por eso. Claro. ¿Sabes? No es un profesional que... ¿sabes? Yo cuando me pasó la pérdida el fallecimiento de Lucía, fui a un psicólogo, a una psicóloga, experta en duelo, no sé qué, tenía todo lleno de títulos en la pared y tal, y fue terrible. O sea, yo me puse a hablar, pues a llorar ahí como un... Y me dijo, bueno, me voy que me ponen una multa en el coche, que no sé qué, y me dejó ahí tirado, ¿sabes? Digo, joder. O sea, qué poca empatía, ¿no? Qué poco con alguien que está sufriendo, ¿no? Y nosotros cuando hemos hecho algunas TCI, que hay gente que suelta la lagrimita, ¿sabes? Tranquilo, tal. Yo sé lo que está pasando, ¿sabes? Sé lo que es el dolor ese, lo sé. Exacto, y sabes cómo Y- acompañarle y escucharle Claro. desde la práctica, porque como decimos, tenemos la experiencia de haber, entre desgracia, pues saber qué es eso y cómo empatizar y cómo poder acompañar a otros. Y el respeto que tenemos por el otro lado, que para mí eso es lo que más se fundamenta. Y además sabéis con lo que puede ayudar conectar porque la habéis vivido. Exacto, Claro. a mí lo que me ayudó, yo lo dije en el otro podcast que tuvimos, que para mí fue sanar a través de conocer que la mediunidad, o sea, en cuanto empecé a hacer mediunidad me di cuenta que esto era real, que mi hijo no se había ido a ningún lado, que está aquí, que se quiere comunicar. Y eso es sanador. Yo no digo con esto que todo el mundo sea medium, ¿no? Pero que lo prueben por lo menos, que experimenten, y el que esté interesado en aprender, aquí tiene su escuela. Que eso- Porque vosotros hacéis sesiones individuales, ¿no? De TCI y mediunidad evidencial y también formáis a las personas, ¿no? Incluso también de TCI también formáis. De las dos cosas, tenemos formación para mediums, evidencial siempre, y luego tenemos la escuela también de formación que se llama Susurros del Cielo. Hacemos los diplomados de TCI y ahora tenemos algo muy chulo que ha inventado Carlos, que lo tiene aquí. Sí, es un proyecto Spirit Box. que es una Spirit Box 2.0, efectivamente. O sea, que no es la radio típica, sino que este aparatito tiene todas las aplicaciones estas que habéis visto aquí, están aquí. Entonces, esto tú lo enchufas al router y tienes tu propio servidor Apache web con todas las aplicaciones ahí, ¿sabes? Y puedes conectarte a ello desde casa y desde fuera de casa. O sea, como que ¿Sabes? conecta con la TCI, cada persona puede conectar desde su casa. Desde su casa, claro. Para Esto lo eso tiene conectas que al aprender. router con el cablecito este amarillo que trae los routers siempre, ¿no? Pues a tu router, esto ya se conecta, tiene un nombre definido que tú te conectas a él, no tienes que hacer nada más que enchufar al router y le pones su nombre y ya te conectas a él y entonces tienes todas las máquinas ahí. Y Las luego si máquinas quieres, de las OVP de hacer claro, transcomunicación. y luego si quieres conectarte desde fuera de tu casa, aquí también lo puedes hacer, ¿sabes? Tienes que tocar el router un poquito, bueno, yo me trabajo siempre en eso de routers y Entonces, y cosas. luego como el sonido también con el ordenador, ¿no? Lo mismo. O con el móvil, nosotros Con con el el móvil móvil, te llevas el móvil y haces la TCI en cualquier parte. Que hay mucha gente que está interesada en eso, la gente que hace limpiezas energéticas de espacios, pues está también queriendo aprender para poder hacer la TCI en espacios. Y esto es un aparato que no necesita, es de los más antiguos, porque no necesito la potencia de los nuevos. Entonces se puede encontrar muy barato, ¿sabes? Se puede encontrar esta placa, que es de las primeras que se hicieron, es un modelo que se llama Raspberry Pi, y bueno, pues ahora son mucho más potentes, valen mucho más dinero, pero para lo que llevan no necesitas esa potencia, ¿sabes? Entonces es muy económico el conseguirlo, ¿sabes? Y luego ya, pues el disco duro de este ordenadorcito es esta tarjeta SD, ¿sabes?
y aquí está el sistema operativo, aquí está el Linux, está el Apache, está todo aquí metido. Y bueno, y pues también enseñáis vosotros a utilizarlo, ¿no? Claro. La vendemos ya, o sea, bueno, la mandamos por correo, una cajita que esto no pesa nada, no cuesta nada el envío, ¿no? ¿Sabes? No pesa, es como un móvil, así más o menos, ¿no? Y luego está haciendo un taller, así que es muy introductorio, intensivo, con esta BlackBerry, y en ese taller aprendes a funcionar todo esto, las máquinas y todo. Porque claro, ahí también con esa máquina se puede conectar para hacer limpieza de la casa, incluso las personas individualmente, de que quieran hacer una limpieza con la casa, es como que conectan ahí con esa energía que hay de esa casa. Claro, haces la pregunta, haces el espacio, por eso les formamos un poquito para el tema de apertura de espacios, cierre y cómo es el funcionamiento de las máquinas. Y luego hay máquinas aquí, es como un laboratorio, ¿sabes? Porque aparte de las máquinas estas como la que hemos utilizado ahora, pues tienen también puertas de ruido, tiene un osciloscopio, tiene un espectrograma, de manera que tú, por ejemplo, puedes coger psicofonías y limpiarlas, ¿no? Una psicofonía de las antiguas, ¿no? La puedes meter aquí y entonces a través del osciloscopio y tal, y de filtros que tiene, le vas quitando ruidos, tal, y al final solo te quedas con el sonido de la psicofonía, ¿no? Entonces es como un laboratorio completo de... Esto antes, todo lo que lleva esto, lo que había antes de laboratorio de este tipo, eran todo máquinas súper caras, ¿sabes? O sea, era una barbaridad. Además tienes que llenar la habitación. Y ahora lo llevas aquí. Es súper pequeño, ¿no? Sí, todo digital ahí, ¿sabes? Pues María, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha encantado estar con vosotros. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Y seguid haciendo lo que estáis haciendo porque a pesar de que habéis vivido una pérdida, estáis ayudando muchísimo a la gente y os apoyo muchísimo en esa misión. Así que seguid así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por habernos invitado y a vuestra comunidad porque le den like y que se suscriban al canal. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.